Iniciamos. El número de muertos en el conflicto entre Israel y Hamas se acerca a 1,000 personas. Esto luego de que la madrugada del sábado 7 de octubre el país hebreo recibiera un ataque masivo con cohetes lanzados desde la Franja de Gaza. Así entonces, Israel y las milicias de Gaza han entrado en pocas horas en una guerra abierta. Según reportes de Israel, los grupos armados de la Franja lanzaron a primera hora del pasado sábado un ataque sorpresa sin precedentes con la infiltración de decenas de hombres armados, secuestros de civiles y soldados y una intensa descarga de cohetes, 3,000 según un portavoz militar israelí, pero según Hamas hasta 7,000. Además, en imágenes que se han viralizado en las redes sociales se puede ver cómo el grupo armado atacó a civiles que se encontraban en un festival de música. Fueron secuestrados, muchos de ellos también fueron asesinados y esto ha sido condenado porque son imágenes inéditas y según analistas geopolíticos señalan a esta operación de Hamas y de Palestina como algo que nunca se había registrado, no solamente por su alcance y por su simbolismo, sino también por el número de hombres armados que logró penetrar en el territorio israelí. Pero ¿qué les parece si escuchamos las declaraciones de uno de los sobrevivientes de este ataque terrorista? Después de unos minutos empezaron a dispararnos a todos. Lanzaron una granada, explotó y minutos después todos lloraban, gritaban, rezaban. Después otra granada me golpeó en la cabeza y explotó en una pared. En segundos vi cuerpos tirados en el suelo. Después de unos minutos, un amigo fue asesinado frente a mis ojos. Y bien, ya hubo declaraciones. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró al país en guerra y, entre otras cosas, dijo que ellos no querían esta guerra. Abro comillas. Nos lo impusieron de la manera más brutal y salvaje, pero aunque Israel no empezó esta guerra, la terminará. Cierro comillas. Escuchemos un poco más de estas declaraciones. Jamás entenderá que al atacarnos ha cometido un error de proporciones históricas. Exigiremos un precio que ellos y los demás enemigos de Israel recordarán durante las próximas décadas. Los salvajes ataques que Hamas perpetró contra israelíes inocentes son alucinantes, masacrando a familias en sus hogares, masacrando a cientos de jóvenes en un festival al aire libre, secuestrando a decenas de mujeres, niños y ancianos, incluso a sobrevivientes del Holocausto. Ataron, quemaron y ejecutaron a niños. Son salvajes. Hamas es ISIS. Y así como las fuerzas de la civilización se unieron para derrotar al ISIS, las fuerzas de la civilización deben apoyar a Israel para derrotar a Hamas. Quiero agradecer al presidente Biden por su apoyo inequívoco. Quiero agradecer a los líderes de todo el mundo que hoy apoyan a Israel. Quiero agradecer al pueblo y al Congreso de los Estados Unidos de América. Al luchar contra Hamas, Israel no solo lucha por su propio pueblo, es luchar por todos los países que se oponen a la barbarie. Israel ganará esta guerra y cuando Israel gane, ganará todo el mundo civilizado. Y no fue el único que ya se ha pronunciado. La vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, manifestó una preocupación ante el fuerte deterioro de la situación en la zona del conflicto palestino-israel y realizó un llamado a las naciones para que parte del conflicto Palestina-Israel cesen al fuego de inmediato, parar la violencia, ella ha dicho, la negociación con la mediación de la comunidad internacional. Sin embargo, por otro lado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que ellos tienen datos que demostrarían que Rusia está interesada en incitar a la guerra en Oriente Medio. Escuchemos sus declaraciones. De acuerdo a información disponible, sabemos que Rusia está interesada en incitar a la guerra en Oriente Medio, de modo que una nueva fuente de dolor y sufrimiento erosionaría la unidad global y exacerbaría las divisiones y controversias, ayudando a Rusia a destruir la libertad en Europa.
Podemos ver a los propagandistas rusos regordeándose. Podemos ver a los amigos iraníes de Moscú extendiendo abiertamente una mano amiga a quienes atacaron a Israel. Todo esto representa una amenaza mucho mayor de lo que el mundo es consciente actualmente. Las guerras mundiales del pasado fueron desencadenadas por agresiones locales. Sabemos cómo contrarrestar esta amenaza. Ya hemos preparado los pasos necesarios y nuestro objetivo principal es proteger la necesidad de una máxima unidad global. Pero bueno, la Organización de las Naciones Unidas también se ha pronunciado. De hecho, por favor, vamos a ver el tuit que publicaron, donde ellos dicen que es momento de poner fin al círculo vicioso de derramamiento de sangre, odio y polarización. Esto lo dice Antonio Guterres, que es la principal autoridad de la ONU. Él insiste en que solo una paz negociada que satisfaga las aspiraciones nacionales legítimas de palestinos e israelitas por igual puede traer estabilidad a largo plazo. Y como leía en las redes sociales que ponían un mensaje que me gustó mucho: va a haber paz para los niños israelitas cuando también haya paz para los niños palestinos. Son las principales víctimas de lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Así es, pero para poner un poco más en contexto, ¿por qué entonces hay este conflicto? No es nuevo. La causa principal del conflicto es la disputa sobre la soberanía de la región de Palestina. Después de la Segunda Guerra Mundial, una serie de acuerdos internacionales intentaron resolver el conflicto entre los dos países, pero fracasaron. La causa más profunda del conflicto es el hecho de que los dos países reclaman el mismo territorio y ambos tienen derechos históricos sobre él. Así que, como hemos dicho, lo que ha ocurrido este fin de semana ha recrudecido esta situación, pero es una situación que llevamos viendo años. Exactamente, pero ¿qué es lo que ha pasado específicamente en los últimos días? Vamos a ver un corto reporte de nuestra cadena aliada Deutsche Welle con la actualización de lo que ocurre en este sitio. Presta atención. Se intensifican los combates este domingo entre Israel y Hamás. El ejército israelí bombardeó la Franja de Gaza, destruyendo edificios en esta zona palestina densamente poblada. Los ataques iban dirigidos a objetivos de Hamás en respuesta por los ataques por sorpresa sin precedentes que llevó a cabo este sábado la organización islamista palestina que gobierna la Franja de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió sobre una guerra larga y difícil, dijo, mientras su gobierno se dispone a cortar la electricidad, el combustible y el suministro de bienes a Gaza. Además, el ejército ha anunciado que evacuará a todos los israelíes que vivan cerca de la franja en las próximas 24 horas y ha desplegado a decenas de miles de soldados para combatir a los milicianos palestinos e intentar recuperar a los rehenes israelíes que estos apresaron el sábado. La escalada bélica ha dejado hasta ahora más de 500 muertos en Israel y 313 en el lado palestino. El conflicto amenaza con escalar aún más ahora después de que la organización islamista Hezbollah reivindicara un ataque con mortero y misiles desde el Líbano hacia posiciones de Israel en las granjas de Chebá, zona fronteriza en disputa. Israel ha respondido a este ataque con bombardeos de artillería. Y bien, en Israel también hay conciudadanos ecuatorianos. Por eso, a través de un comunicado publicado en las redes sociales, la Cancillería de Ecuador detalló que no se tiene reportes sobre ecuatorianos afectados por los eventos bélicos en la Franja de Gaza. Sí, además del comunicado menciona que se ha tomado contacto con todos los ciudadanos que se encuentran a la espera de un vuelo para poder abandonar Israel, es lo que menciona la Cancillería, y también dicen que estas personas, los ecuatorianos que están allá en los aeropuertos, ya han recibido la debida ayuda y oportuna asistencia por parte de las autoridades. También se agrega que pues, hay un monitoreo permanente, así como también contacto con los residentes y turistas que estaban en Israel cuando empezaron estos ataques. Así es, y lo que ha dicho Cancillería es que de haber un cambio de las condiciones actuales, es decir, que se reportan ecuatorianos afectados por las condiciones, el gobierno de Ecuador ya está diseñando un plan de contingencia que le permita afrontar un escenario en el que conciudadanos requieran asistencia emergente
y solicitan actualizar, esto ponga mucha atención, los datos. Pongamos, señor productor, entonces los números a los que se pueden comunicar los ecuatorianos que viven en Israel, y lo voy a decir también para quienes nos escuchan a través de la radio: 972-53-950-7255 es el número al que se pueden comunicar los ciudadanos ecuatorianos que se encuentran en Israel. Es importantísimo que en estos momentos se actualice la información para que, de haber incluso una evacuación, que no se descarta, no se ha dicho que haya, pero no se descarta, como hubo pues en Ucrania, lo que ha hecho la Cancillería es anticiparse y pedir a los ciudadanos ecuatorianos, reiteramos, que actualicen su información. Ciudadanos ecuatorianos que viven en Israel, que actualicen esta información en esa página de Cancillería para el Ecuador. Dos datos que quería presentar aquí en la mesa, compañeras. Por un lado, se ha especulado mucho de Estados Unidos, si va o no a ingresar al conflicto. Hasta el momento la Casa Blanca ha dicho que no están sus planes enviar tropas estadounidenses, pese a que Jordania, que está al lado de Israel, ha mencionado que en el caso de que se necesite va a poner o va a habilitar sus bases aéreas para que puedan allí aterrizar los aviones, pero eso hasta el momento no. Estados Unidos no se ha involucrado. Líbano sí, Líbano tiene mucha cercanía con Palestina, su ejército sí está colaborando según lo que se ha mencionado. Y otro punto, según los últimos datos que tenemos acá, muertos por estos conflictos, 687 personas del lado palestino, 687, y 900 del lado israelita. Son dos bandos entonces que se han visto afectados por esta guerra. Dicen que hay intereses por detrás también. Bueno, y antes de irnos una pausa, un dato importante que hay que agregar sobre el precio del petróleo también, porque este conflicto trae otro tipo de consecuencias también. Miren ustedes que el precio del petróleo intermedio de Texas, que sirve como referencia para el petróleo de nuestro país, subió 4,3%, esto en la jornada de este lunes 9 de octubre. Así están los resultados. El precio del WTI cerró en 86,38 por barril, esto impulsado ya por el temor que el conflicto entre Israel y el grupo extremista Hamás se extienda en Oriente Medio y por supuesto afecte al mercado de energía en el mundo entero. Y lo que se dice también, y específicamente el diario The Wall Street Journal, Irán habría ayudado a planificar la ofensiva de Hamás, pero Irán lo ha negado a través de una carta de sumisión en la ONU. No obstante, los analistas señalan que si Irán se ve implicado en el conflicto, hay más posibilidades de que Estados Unidos le imponga sanciones, sobre todo en el tema del petróleo. Hay varios analistas también que dicen que pues esto se da en simultáneo cuando Israel ha querido mantener acuerdos con Arabia Saudita, que es lo que también perjudicaría a Irán, pero veremos cuál es la reacción en esta semana del mundo, qué es lo que o cómo repercute, digamos, estas actuaciones de Hamás el fin de semana en Israel. Y es que a propósito del tema de Irán, han mencionado medios iraníes que durante septiembre y octubre, los primeros días, hubo reuniones tanto de líderes palestinos o de Hamás con diferentes autoridades árabes, iraníes, también de Líbano. Por eso es que hay esa relación. Y han mencionado inclusive desde Egipto, inteligencia egipcia, que le habían alertado a Israel: pongan atención que se puede venir algo grande. Pero lo que hizo entonces el gobierno de Netanyahu fue ver a Cisjordania, que es la parte palestina del norte de Israel, y dejaron de lado Gaza, y es desde donde sale el ataque, que como hemos visto está cobrando muchas vidas. Efectivamente Irán podría tener sanciones en el caso que así se lo considere, por lo que está sucediendo en estos momentos. Es decir, la noche de ayer se llevó a cabo la sesión solemne por los 203 años de independencia de Guayaquil. El alcalde Aquiles Álvarez la presidió y, entre otras cosas, instó a cambiar la forma de hacer política e hizo énfasis en la necesidad de parar con los mensajes de odio y difamación, es lo que dijo. Y este mensaje, por cierto, lo dio en el marco de la invitación que él había realizado a los candidatos presidenciales, a Luisa González y a Daniel Noboa, a quienes les invitó a que asistieran a este evento, pero por cierto, mientras Luisa González sí acudió, Daniel Noboa fue el único que se ausentó. Por otro lado, Álvarez habló sobre las necesidades de Guayaquil, habló de inseguridad y de los hitos, según su administración, logrados, como pago a contratistas, de entrega de títulos de propiedad y más. Escuchemos un poco de lo que dijo el alcalde Álvarez. Necesitamos unirnos como país y Guayaquil se los exige.
en el buen sentido de la palabra. En el país estamos en contra de todos los que pretenden infundir terror a la hora de decidir el voto, en contra de la guerra mediática, en contra del odio entre partidos, líderes y movimientos sociales. No queremos más polarización con inventos desesperados de cuarta categoría. Candidatos, porque nos están viendo, quiero que sepan que Guayaquil siempre, siempre con su espíritu independiente, desde 1820 y de lucha, buscará unir al Ecuador. Seguimos en Guayaquil con ese mismo espíritu, seguimos rebelándonos ante la injusticia, seguimos con la misma fuerza enfrentando la violencia, seguimos unidos para defender lo nuestro. Ese es Guayaquil. En el acto no estuvo presente el primer mandatario Guillermo Lasso. En su lugar estuvo el vicepresidente Alfredo Borrero, quien oficializó el traspaso de la administración del Parque Samanes al municipio de Guayaquil en esta ocasión. Así es, el vicepresidente entregó el documento del decreto ejecutivo que firmó el presidente, con el que se cede la administración de ese espacio. Recordemos que el emblemático parque estaba a cargo de la empresa pública Inmobiliar. Escuchemos las declaraciones de Borrero. El legado de valor y amor por la libertad de aquellos hombres y mujeres patriotas permanece hasta nuestros días, reflejando en cada ciudadano que habita en esta urbe. Y con el paso del tiempo, Guayaquil ha atravesado un franco proceso de crecimiento. Hoy es una ciudad que se transforma, que se reinventa día a día, cada momento con la pujanza de su gente alegre y trabajadora. Pero además, ustedes, los guayaquileños, son decididos, frontales, valientes y luchadores, cualidades que contribuyen a la construcción de una ciudad que inspira y que encanta. Queridos guayaquileños, desde el gobierno compartimos sus ideales de progreso, de respeto a los valores democráticos y la igualdad de oportunidades. En el tiempo que nos queda, el gobierno seguirá tendiendo puentes que nos acerquen a la solución de los problemas que aquejan a todos los ecuatorianos. Y vamos con otros temas. El caso del crimen del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, avanza en medio de señalamientos. La Fiscalía General del Estado informó este domingo que la etapa de instrucción fiscal en el caso de Villavicencio concluyó tras 90 días de haber recabado elementos probatorios para identificar la autoría del crimen. Así es, la institución agregó a través de un comunicado que durante la mañana y tarde del domingo recibió el testimonio anticipado de un testigo de los hechos que bajo juramento relató los supuestos preparativos y montos ofrecidos por los autores intelectuales. Según la Fiscalía, el testigo reveló quiénes supuestamente dieron la orden de cometer el asesinato. El ex candidato a la presidencia, Cristian Zurita, señala al correísmo, mientras que el correísmo se defiende. Lo que sí es cierto es que la Fiscalía no ha revelado el contenido de la versión rendida por el testigo del domingo, pues mantiene en reserva esta investigación del caso. Vamos a ver entonces el tuit de Fiscalía que lo habían posteado este fin de semana. Ahí está todo lo que hemos dicho. Entonces hacen público que la instrucción fiscal ha culminado, esto después de 90 días. Además, pues dicen que se ha receptado este testimonio anticipado, pero no dan más detalles, no lo revelan porque se mantiene en reserva esa información. Y todo esto se da en el marco también de que el viernes hubo o se encontró sin vida a 6 de los involucrados en este caso y luego a uno más, un séptimo en otra cárcel. Y es que a propósito de que finalizó la instrucción fiscal en el caso, como les decíamos, ha habido muchos comentarios y sobre todo acontecimientos dentro de este mismo caso. Por eso, como reiterábamos, el viernes y el sábado, el SNAI, que es el Servicio de Atención de Personas Privadas de la Libertad, confirmó lo que les hemos dicho. 7 PPL imputados en el caso de Villavicencio fueron encontrados sin vida en 2 cárceles del país.
Los reclusos muertos eran considerados por la Fiscalía como piezas clave dentro de las investigaciones y parte de un grupo de más de 10 detenidos por su presunta participación en el crimen de Villavicencio. Estas muertes dieron paso a varias decisiones del Gobierno Nacional. En un comunicado, si podemos ponerlo por favor, producción, de la Secretaría de Comunicación, se informó que se dispuso, entre otras cosas, de encargar a Fausto Cobo el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, la separación del general Alain Luna como director de investigación y la denuncia penal en contra del director de la Penitenciaría del Litoral. Fueron las tres primeras acciones entonces que se llevó a cabo de parte del Gobierno Nacional. Pero no solo eso, Lauta. Así es, porque por otro lado, también se removió del cargo al comandante general de la policía. Estamos hablando de Fausto Salinas. Escuchamos sus declaraciones pocos minutos después de que fuera notificado que no continuaba al frente de la institución policial. El narcoterrorismo es fuerte no solo aquí, sino en el mundo, y precisamente por eso las instituciones tienen que renovarse, tienen que actualizarse, tienen que seguirles apoyando, tienen que capacitar, tienen que conseguirse recursos de cooperación internacional, hay que mantener estos nexos con las policías internacionales, pero lo más importante, el compromiso de país para apoyar a la seguridad. Estamos tranquilos, como les digo, contentos de haber seguido al país, orgullosos del trabajo que se ha hecho, de haber cumplido muchas metas, hitos personales y profesionales. General Salinas, ¿y a quién le corresponderá? El señor presidente sabrá nombrar a quién. En este momento, ¿quién es el más antiguo? El general Íñiguez. Pero también le ha pedido la disponibilidad. Sí, va a nombrar posiblemente, esperaría yo, al general César Zapata. Esperemos que la institución no para, la institución tiene que... Bien, ¿quién es César Zapata entonces ahora quien estará a cargo de la Comandancia General de la Policía Nacional? Ya se ha dado un poco de su perfil y pues fue ya posesionado este fin de semana. Él lleva 34 años y 11 meses de servicio, pertenece a la 53ª promoción de oficiales de línea y entre su preparación académica se destacan los títulos de Magíster en Business Administration, Diplomado en Seguridad Ciudadana, Diplomado Superior en Alta Gerencia, ingeniero en administración de empresas, además de una tecnología superior en planificación y gestión. Tiene más de 15 condecoraciones y él era después de Fausto Salinas, el más antiguo, por eso entonces fue también que ahora estará encargado de la Comandancia General de Policía Nacional. 7:31 de la mañana y bien por todo lo que ha ocurrido por este caso, el presidente Guillermo Lasso decidió suspender su agenda oficial en el exterior y escribió en su cuenta X lo siguiente que tenemos en pantalla. Debido a la crisis del sistema penitenciario, he suspendido las actividades diplomáticas y comerciales planificadas en Corea. Al momento, el Gabinete de Seguridad se encuentra activo. Les mantendremos informados. Esto fue el 7 de octubre a las 10:11 de la mañana. Sí, recordemos que él se trasladó a Nueva York por temas personales y luego tenía que irse a Corea del Sur para terminar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con ese país. Eso iba a durar más o menos una semana que iba a estar en el exterior. Sin embargo, entonces no llegó a viajar a Corea del Sur, sino que directamente de Nueva York arribó a Quito, se reunió con el Consejo de Seguridad y luego el fin de semana, el domingo específicamente, es que posesionan a César Zapata, quien es el nuevo comandante de la policía. No existen cambios de ministros, simplemente ahí está reorganización de la cúpula policial. Y nuevamente para reiterar, digamos, un poco más del perfil de César Zapata, él fue incluso director nacional de planificación y gestión estratégica, fue comandante zonal de policía aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, pero también comandante zonal de policía en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, que comprende también Durán y San Borondón. Comandante de la Zona 5 especial, que incluye las provincias de Bolívar, Los Ríos y Santa Elena. Comandante de la subzona Los Ríos, director nacional de control de tránsito y seguridad vial. Es decir, ha desempeñado ya varias funciones dentro de la Policía Nacional. Bueno, y cambios sí se han presentado dentro del CPSCS. La vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Nicole Bonifaz, se presentó como nueva presidenta del organismo este fin de semana. Dijo a través de un video que asume la presidencia del organismo en vista de que la Corte Constitucional cesó el 6 de octubre del 2023 a Allenberg Vera, quien presidía el organismo. La causa de la destitución de Vera fue
o hay que hacer un recorderis, que se convocó desde el Consejo de Participación para conformar una veeduría ciudadana que revise la designación de los jueces constitucionales actualmente en funciones durante la gestión del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Es decir, se querían revisar las acciones del Consejo de Participación transitorio, liderado en ese entonces por Julio César Trujillo. Así es, y bueno, con la decisión, según la Corte Constitucional, Allen Berbera desacató una decisión previa del propio Consejo de Participación Transitorio, lo que tú mencionabas, de ese Julio César Trujillo, que determinó que sus decisiones no pueden modificarse a futuro, que es lo que dicen, quiso hacer Vera, por lo que no se podía revisar la designación de los jueces constitucionales ni de la fiscal Diana Salazar, pero pues entonces el único del Consejo de Participación actual destituidos, Allen Berbera. Y compañeras, no es la primera vez en los últimos 2 a 3 años, más 4 años, que hablamos de destitución del presidente de ese organismo. De hecho, en el anterior CPCS se fueron 4 en un solo periodo. Y bien, y en otros temas, amigos televidentes y oyentes, también la Corte Constitucional no dio paso al proyecto de ley para el equilibrio, organización y transparencia de las finanzas públicas, que fue enviado por el Ejecutivo, recordemos, el pasado 5 de septiembre, con varias reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Así es, de entre las propuestas que había en este decreto ley se planteó que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social renuncie al reclamo de los intereses generados por la deuda del Estado por el 40% del aporte para el pago de las pensiones jubilares. Esa deuda se originó en mayo del 2015, cuando el correísmo aprobó en la Asamblea Nacional la Ley de Justicia Laboral, en donde el Estado dejó de aportar el 40% de las pensiones a los jubilados del IES, y hasta diciembre del 2018, cuando la Corte declaró inconstitucional y ordenó retomar el aporte. La propuesta también establecía cambios en el cálculo de las asignaciones para salud y educación, no cobro de intereses por retrasos en pagos entre las entidades públicas, y daba la posibilidad de que el nuevo gobierno ajuste el presupuesto general del Estado. Por otro lado, este mismo fin de semana, la Corte Constitucional emitió un dictamen parcialmente favorable al proyecto de decreto ley orgánica de urgencia económica de gestión de riesgos y desastres. Es decir, no dio pasos a ciertos artículos de este decreto ley que tenía mucho que ver con el fenómeno del Niño. No dio paso a 5 y a las disposiciones reformatorias y generales. Por ejemplo, el referente a las acciones que tengan los comités de operaciones de emergencia, la propuesta establecía que esos organismos determinaran las acciones específicas e inmediatas para mitigar el riesgo frente a una emergencia. Sin embargo, la Corte determinó que la competencia es únicamente de coordinación entre instituciones y no del COE. El Consejo Nacional Electoral informó que se llevó a cabo sin ninguna novedad las elecciones en Calacalí el pasado domingo 8 de octubre. En esa parroquia, pues recordemos, se repitieron las elecciones de febrero cuando elegimos autoridades locales. Se repitieron porque por primera vez en un lugar del Ecuador ganó el voto nulo, y es por eso entonces que los calacaleños tuvieron que volver a las urnas. Así es, el CNE registró que más de 3.000 calacaleños eligieron sin novedad a 5 vocales de la Junta Parroquial para el periodo 2023-2027, así que ya quedará en el libro de anécdotas electorales del Ecuador que el nulo ha ganado y entonces se repiten los comicios. Así que la gente de Calacalí ya sabe lo que es ir a las urnas. Fueron el domingo pasado y este que viene van a volver ahora sí para elegir al presidente de la República.
Y ya lo decían mis compañeros, llego en una semana clave porque vendrá una nueva fecha FIFA y Ecuador ya tiene a sus 26 convocados que empezaron a llegar ya a la casa de la selección para entrenarse con el director técnico Félix Sánchez. Ahí estamos viendo a algunos de ellos. Los primeros en llegar fueron Luis Segovia, Hernán Galíndez y Moisés Caicedo, mientras que ayer se unieron Alan Franco, Ener Valencia y Leo Realpe y José Hurtado. Hoy se tiene previsto completar la nómina ya para arrancar con los entrenamientos completos. El viaje a Bolivia está previsto para el día 11 de octubre en horas de la tarde. Hoy harán un nuevo entrenamiento hacia la tarde y atenderán también a la prensa. Entonces conoceremos cuáles son las impresiones de nuestros jugadores convocados. Hay algunas novedades y ya vamos a revisar más adelante cuál es la convocatoria, la nómina completa. Sin embargo, quiero adelantarles entonces que el partido contra Bolivia será este 12 de octubre a las 18 horas en el estadio Hernando Siles de La Paz, mientras que Ecuador recibirá a Colombia el 17 de octubre a las 18:30 en el Rodrigo Paz Delgado. Bueno, y ahora vamos a revisar entonces. Alexander Domínguez, Hernán Galíndez y Moisés Ramírez son los arqueros convocados, mientras que los defensas son Piero Hincapié, William Pacho. Ahí estamos viendo entonces, sí, la convocatoria. Luis Segovia, otro de los nombres que figuran en esta lista, José Hurtado. Y ya vamos a hablar de las sorpresas también de esta convocatoria. Ángelo Preciado está también entre los defensas. Beder Caicedo, Félix Torres, Leonardo Realpe y Johanner Chávez completan la nómina de defensas. Vamos a ver entonces a los volantes. Tenemos a Moisés Caicedo, que actualmente es además el sexto jugador más costoso de la Premier League. Carlos Grueso, Alan Franco, Joao Ortiz, Jordi Alcíbar. Y aquí viene la sorpresa, John Yeboah. Ya les vamos a contar más sobre este joven convocado. Kendry Páez, por supuesto, nuevamente en la nómina de Félix Sánchez, José Cifuentes, Ángel Mena y regresa también como sorpresa Junior Sornosa. Y ahora vamos a revisar los delanteros que también tienen sorpresas porque tampoco figura nuevamente Leonardo Campana. Ahí está Ener Valencia, nuestro capitán, Kevin Rodríguez, Johan Julio y Jordi Caicedo. Esa es entonces la nómina completa de 26 convocados